Y ahora déjeme hacer contacto con mi amigo, el periodista y comentarista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, querido Enrique, contento. Déjame hablar en primera persona en esta ocasión. Fíjate que me invitaron los industriales del plástico, asociados en una organización que se llama ANIPAC, en la Hacienda de los Morales. Pues invitaron a personalidades. Yo ahí, claro que era el negrito en el arroz, obviamente, pero personalidades como Jonathan Heath, por citar un ejemplo, el vicegobernador del Banco de México, que es quizá quien de manera más didáctica explica el fenómeno económico en México, ¿no? La inflación, etcétera. Y bueno, me hicieron favor de invitarme para hablar sobre perspectivas políticas del 23, o entiéndase el Estado de México y Coahuila, y lo que está en juego, la elección del 24, presidente de la República, casi todos los congresos locales, casi todas las alcaldías, y 9 gubernaturas, ya sabes, ¿no? El aparato legislativo, la presidencia. Y fue un encuentro muy interesante porque hablé de dónde veníamos, o sea, un poquito de historia reciente, de dónde veníamos, cuando el PRI empieza a perder el control de la Cámara Baja, pierde la primera gubernatura, fue Baja California, pierde la presidencia, 12 años de PAN, regresa Peña Nieto con un PRI reloaded, ¿no? Decían que era el nuevo PRI, pero ya viste cómo acaba el asunto. Lo conocemos muy bien, fue gobernador del Estado de México. Y cómo va Morena desde el 18. Recordemos que no tenía ni una sola gubernatura y ahora tiene 22. Algunos dicen que tiene el control del aparato legislativo, el aparato judicial, etcétera, ¿no? Y bajo el esquema de cómo nos acostumbramos los mexicanos a ver cómo se ganan elecciones, pues si es con dinero, imagínate competir contra un personaje que va a tener 22 o 23, ¿no? O 24 gubernaturas. Eso lo va a decidir los coahuilenses y los mexiquenses el 4 de junio. Y hablamos de riesgos, hablamos de encuestas. Creo que fue un encuentro muy, muy interesante, repito, de los industriales de plástico, desde la compra de materias primas hasta el último punto, que es el reciclado. Tú bien sabes que estos materiales pueden regresar a las máquinas y pueden reciclarse, ¿no? Creo que este tipo de ejercicios con los empresarios, que son los que dan empleos, sí, que pagan impuestos, contribuyen al IMSS, contribuyen al Infonavit, pero sobre todo los que dan chambas, y de todos tipos, ¿no? Desde los directores generales que ganan 300, 400, 500 mil pesos, hasta el obrero, ¿no? Lo más humilde de la cadena, son fundamentales que entiendan estos temas. Muchas veces, pues escogen un noticiero favorito o un periódico favorito, pero poner todo en contexto hace que entiendas mejor las cosas. Nosotros intentamos hacerlo todos los días en los programas de radio, en nuestros artículos, Enrique, pero estamos tú y yo muy metidos en esto, ¿no? Por deformación profesional estamos todos los días con los artículos, con los comentarios, con los análisis, con los trascendidos, con las columnas, porque es nuestro oficio, es nuestra chamba, y tú no podrías llegar pues poco enterado al micrófono, por citar un ejemplo, ¿no? Y aparte llevas mucho tiempo, eres muy joven, pero llevas mucho tiempo en este negocio. Pero los industriales, pues hay que decirlo, desgraciadamente, muchas veces están muy metidos al Twitter y al Facebook, y ahí corre mucho fake news. Déjame defender a los medios tradicionales, donde pues se paga en una redacción, donde se contrata un conductor, donde se pagan redactores, analistas, correctores, etcétera, ¿no? Y creo que hoy más que nunca la información fidedigna y con fuentes es fundamental. O sea, hoy, por ejemplo, pues, entre otros muchos temas, hablamos de la popularidad presidencial, ¿no? Pero yo iba protegido con muchas encuestas, e inclusive desemboqué en Oráculos, esto que producen muchos analistas, entre ellos mi querido hermano Leo Zuckerman, y es un poll de polls, es decir, el presidente tiene 63%, porque la más baja de las publicadas con metodología conocida le da 58 y la más alta 68. Bueno,
está en 63% el presidente de la República en un promedio de polls. Y ahí nos fuimos, sobre todo también que ayer se presentaron una serie de encuestas, tanto en la conferencia de prensa de Horacio Duarte por parte de la maestra Delfina, y hoy una más que viene publicada en el periódico Reforma en la primera plana, en el cintillo superior izquierdo. Así es, mi querido Enrique, que yo abogo para que los industriales, los empresarios, de todas las ramas, de todas las industrias, de todos los colores y sabores, pues abran la discusión. Creo que más allá del Facebook y el Twitter, que yo le llamo política de sofá, pues sigan ahora que ya, pues no ha acabado la pandemia, pero ya nos podemos reunir presencialmente, pues invitan a los profesionales como tú y otros tantos mucho mejor que yo, obviamente, pero que se abra la discusión inteligente, con datos, y que viva la plática, la charla, la esgrima mental, para que todos llegamos a la urna con un voto mucho más formado y más pensado y reflexionado, mi muy querido Enrique. Interesante esto que dice Gustavo Rentería Villa, siempre. Gracias, Gustavo, por tu comentario. Cuídate mucho, Enrique, gusto de saludarte. Mañana muchos chavos no tienen escuelas, último viernes de mes. Bueno, pues convivan con la familia, los que tienen chavitos aún en las escuelas, y te mando un abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Gustavo Rentería, usted lo conoce.